Bienvenidos a La Burbuja, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y gracias por formar parte de la familia de La Burbuja. La Burbuja crece y crece de una manera exponencial y es gracias a ustedes. Así que, de verdad, reciban nuestro más cálido abrazo. Un día más en la oficina, un día más en el que tenemos que denunciar trapicheos, compadreos, bueno, al fin y al cabo corrupción de alguna manera, o por lo menos un avance de esa corrupción. Hemos conocido que el exministro socialista Campo, exministro pero miembro del Tribunal Constitucional gracias al Partido Socialista, al PSOE, se gastaba 286.000 euros, que se dice pronto, 286.000 euros en viajes a Cádiz, que se le habría perdido a este hombre en Cádiz, cuando por cierto ya tenía 2 casas allí. Yo no sé si lo disfrutaba con la que es su novia, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pero la realidad es esa, la noticia es la que le estamos contando, 286.000 euros que un exministro del socialismo se gastaba para disfrutarlo, ¿Cómo les gusta? Austeridad para los demás, usted no llega a final de mes, le suben un poquito el salario mínimo y mientras tanto ellos a manos llenas, ellos con los bolsillos que les rebasan de la cantidad de dinero que se meten. Además de eso, hemos tenido sesión de control hoy al gobierno. Pedro Sánchez no quiere ni escuchar el tema del sí es sí porque le tiemblan las piernas, se pone muy nervioso y, bueno, pues la oposición lo está aprovechando y por eso le pregunta por esta cuestión. Pero sigue la tensión dentro del gobierno, todo hace indicar que el día 7 de marzo, víspera del 8M, víspera de ese fiestón ultrafeminista de las Belarra, las Montero y demás patulea, pues será el día en el que se rectifique la ley del solo sí es sí. Veremos en qué queda esa rectificación y veremos si esta herida que se plantea dentro del Ejecutivo es de verdad o simplemente son lágrimas de cocodrilo. Todo es una pantomima, todo es una ópera bufa. Y para analizar todo lo que ocurre en España, como siempre, tenemos a nuestro querido escritor y abogado, José María Blanco Corredoira. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y hoy se estrena en La Burbuja y tengo el gusto de presentarla porque además de compañera es amiga, Cristina Ramos de Informa Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Josué, encantada de estar aquí con vosotros y bueno, compartir esta actualidad y poder comentarla que se merece, ¿no? Que tiene mucho por donde sacar. Hombre, el gobierno. Hombre, al gobierno, fíjate, le crecen los enanos. Yo ya hace tiempo que no crezco, pero a lo del gobierno los enanos sí que le crecen. ¿Qué te ha parecido, Blanco Corredoira, esta sesión de control al gobierno? Pedro Sánchez parece que el tema del sí es sí lo rehúye. Lo rehúye, él siempre dice o ha adoptado esa pose de lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. Él siempre en el papel que adopta, cualquier forma que adopte es pura impostura. Todo en él es impostura. Lo vimos en esa reunión fake que tuvo con unos jóvenes mileuristas. Todo en él es pura pose. Él se termina creyendo ese papel del hombre de gestión eficaz que se preocupa de esa palabra comodín que utilizan todos, que hoy es la gente, los problemas de la gente, no los ciudadanos, no, la gente, ¿no? Porque a través, si analizamos, Josué, el lenguaje, vemos la idea que hay detrás y vemos también la poca preparación de los que hablan. Y entonces se descubre en los de Podemos o en el caso de Pedro Sánchez que debajo hay muy poco, no hay nada. Pablo Iglesias decía aquello de nuestra patria es la gente. La gente. Y ese es el gran mantra que utiliza en este caso la izquierda. Y ustedes se merecen un respeto, ustedes no son populacho, ustedes no son una masa amorfa, ustedes tienen nombre y apellido y se merecen un respeto para que nuestra clase política les trate de la manera que les trate. Cristina Ramos es cronista parlamentario, hoy hemos estado allí en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has visto al gobierno enfrentarse a las preguntas de la oposición? Pues sinceramente yo lo que he visto es que tenían, porque a la hora de seguir la sesión parlamentaria nosotros nos situamos fuera en los pasillos y yo lo que vi que tenían ganas de rehuir la pregunta de la ley sobre el sí es sí. Nadie se paraba a responder a si habían llegado a un acuerdo, se habían reunido, porque al final esa es la cuestión, ¿no? Que
porque unos dicen que sí han sacado propuestas, otros dicen que no se han presentado ninguna, entonces ni una ala del gobierno se aclara ni la otra tampoco. Lo que sí quiero destacar, que ha sido curioso, al reunir un poco esa pregunta Sánchez de la ley solo sí es sí dentro de lo que es el arco parlamentario, quisimos preguntárselo también en los pasillos. Le comentamos si le resultaba un poco molesto que todos los días se estuviese hablando de la ley solo sí es sí. Y él nos comentó que sí que le molestaba y que iban a poner todo, como toda la carne en el asadón, iban a ponerlo todo para poder solucionarlo. Pero claro. ¿Esto lo ha dicho Pedro Sánchez? Sí, en los pasillos, ¿sabes? No lo ha dicho tan poéticamente, pero vamos, simplemente el resumen es que ha dicho sí, me molesta que se esté todo el rato dando la vuelta, ¿no? Mareando un poco la perdiz con este tema. Pero vamos a intentar solucionarlo. Es que al final es lo único que escucho yo de este gobierno, ¿no? Las soluciones. Claro. Soluciones y al final... Pero vamos a ver, pero Pedro Sánchez tendrá que reconocer que este es un tema que preocupa a la ciudadanía. Porque hay ya un 10% de los condenados a los que se les revisa la condena salen de la cárcel. De violadores que salen de la cárcel. Entonces, estamos hablando de que según una... estadística que nadie discute, son 550 a día de hoy, pero podrían ser muchísimos más. Es decir, que el Consejo General del Poder Judicial va a revisar, porque no siempre se filtra la resolución de cada uno de los juzgados. Entonces, esto puede ser el balón de oro que se adoptó en la prórroga, porque estamos en tiempo de la prórroga, del partido de la legislatura. Puede ser el balón de oro aquel que se aplicó durante un tiempo en el que metía gol se acababa el partido. Sí, el gol de oro, el famoso gol de oro. A lo mejor este es el caso que hemos estado esperando tantísimo tiempo, que acaba con el gobierno de coalición antiespañola, que es la coalición de los enemigos de España, de los que quieren disolver España y del PSOE. Pero no lo sabemos, ojalá sea así. Y si no es suficiente, la ley sí, pues entonces tendremos que esperar al minuto 120, que no sé si es noviembre. ¿Tú crees, Cristina, que llegaremos hasta noviembre? Josué. La gente, de hecho, el otro día el portavoz de Más Madrid, Íñigo Rejón, destacaba que se sentiría mal si esto se alargase hasta la manifestación del 8M. Porque dice que no beneficiaría ni tanto al Partido Socialista ni a Pero Podemos. Yo digo la legislatura, se podrá la legislatura. Prolongar hasta el minuto 120, que es diciembre del 2023. Yo creo que aguantarán todo lo que puedan. Así que después de revisar por todo lo que ha pasado el gobierno, todas las leyes sin sentido, porque es que son leyes, la de bienestar animal, la ley trans, son leyes que tú miras punto por punto y hay cosas absurdas. Exacto, es que no tienen ni pie ni cabeza. Entonces, si hasta el día de hoy siguen con el sillón en Moncloa, unos meses más yo creo que aguantarán. No, está claro. Ellos aguantan, nosotros no. Claro, pues. Esa es la idea que hay que transmitirle a los españoles, que no les aguantamos ni un día más, que es un gobierno que no nos merecemos, que los españoles, unos han podido elegir a este gobierno, pero primero les engañaron, es ilegítimo engañar así a sus votantes y a todos los españoles por los pactos a los que se llegaron. Pero ese programa ya lo hicimos. Ahora lo que queremos transmitirles es que Zapatero no pudo aguantar toda la legislatura por la cuestión económica. Vino Bruselas, vino los hombres de negro y dijeron, hasta aquí se ha acabado. Como Bruselas está encantada con los delirios de leyes que está practicando Pedro Sánchez, le van a permitir que emita deuda, le van a permitir que suba más el salario, que le suba el dinero a los jubilados, que le suba el dinero a los funcionarios y que esto sea... Iba a utilizar una expresión un poco chabacana, así que no la voy a utilizar, pero bueno, que esto sea la fiesta de Blas, básicamente. Entonces, realmente, pues vamos a ver lo que al final sucede. Lo que está claro es que a mí me parece que esto es un trampantojo, que realmente Podemos y PSOE están contentos como están. Lo que pasa es que llega mayo y claro, José María, Podemos quiere de alguna manera separarse y decir que aquí estoy yo, que quiero sacar músculo, ¿no? Claro, esta era mi tesis de que ellos antes de las elecciones, ya fuera las generales o estas que se nos vienen encima, que tendrían que evidenciar una ruptura para que la gente de un lado no dijera ¿para qué le voy a votar a Podemos si son lo mismo que el PSOE? Para eso voto al PSOE. Y siempre el votante suele acudir al caballo ganador. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, pero lo más interesante casi se está produciendo en la oposición, en la postura de Feijóo, que no es que el PP, como ha dicho Santiago Abascal este fin de semana,
sea el PSOE de hace 10 años, o que es el PSOE 10 años después, mejor dicho. No, es que Feijóo es un socialista de ida y vuelta, porque él ya reconoció haber votado al Partido Socialista. Es un socialista de ida y vuelta. Feijóo. Además que lo volvería a hacer. Eso dijo Feijóo en unas declaraciones al ser nombrado presidente del Partido Popular. Un socialista de ida y vuelta. De la tiene que copiar esa Santiago Abascal. Ya verán ustedes como dentro de poco se la hemos pronunciado a algún político de Vox. Otra idea literaria. Un hombre, se lo diría también hasta Tamara, el hombre juega siempre la misma carta. Es verdad. Eso va por Feijóo, por Rajoy y por Íñigo Nieva. Claro. Vale para todos. En la canción de Serrat, de aquellas pequeñas cosas, se hablaba de ese ida y vuelta, ¿no? El hombre son siempre juega la misma carta. Pequeñas cosas. Cristina, ¿cómo ves el papel de la oposición? ¿Cómo estás viendo a la oposición enfrentarse al gobierno? Porque es verdad que hasta que no ha salido lo del solo sí es sí, está un poco perdida. Sí, es que... es verdad que Vox mete, bueno, mucha cizaña ahí, ¿no? En el sentido de que es un poco la derecha cobarde, ¿no? Como suele decir, ¿no? Sí. Pero es que se está viendo que es así, ¿no? Por lo menos esa es la sensación que a mí me da, porque dice el Partido Socialista, vamos a modificar la ley del solo sí es sí. Y ellos dicen, te regalo mis votos. Si es que la propia María Jesús Montero, la socialista María Jesús Montero, dice en los corrillos del Congreso, entre comillas, un poco se mofaba, ¿no? Decía, bueno, si nos regalan los votos, bienvenido sea. Eso por una parte. Y por la otra está Patxi López diciendo en rueda de prensa que en la vida pactará pues esta modificación, ¿no? Con el Partido Popular. Entonces, y después vemos ahí el Partido Popular como súper ofrecido a todo lo que haga falta. Entonces es verdad que no quiere decir que neguemos la gravedad de la ley, porque al final es así, queramos modificarla por lo que sea. Pero como que siempre le da ese brazo, ¿no? Esa mano tendida para cualquier otra cosa, y al final la oposición es todo lo contrario, es decir, no meter cizaña y estar todo el rato rifirrafe, pero sí que es verdad que un poco denunciar todo aquello, ¿no? Que están haciendo mal y que está llevando a España pues a la deriva prácticamente. No ser un balón de oxígeno, sino realmente, la palabra lo indica, oposición es oponerse a todo aquello que hace el gobierno, porque es verdad que no acierta solo cuando rectifica. Eso también lo dicen algunos. Es verdad que cuando rectifica, pues algo hace bien. Lo que está claro es que la sangría de violadores, de personas, depredadores sexuales que están saliendo a la calle, que se están viendo beneficiados. Hoy, por ejemplo, comprobamos que el violador del ascensor en Alicante se veía beneficiado y ya salía a la calle. Se han visto imágenes de ello. Es que esto sí que preocupa a la ciudadanía, José María. Es que esto sí te puede poner nervioso. Sí, la bajada del IVA que planteaba Feijóo, yo entiendo que más o menos, cada uno podemos estar más o menos de acuerdo. Esto es algo que entiende todo el mundo. Así como, por ejemplo, los ERE es algo, la trama de los ERE, el procedimiento que se siguió para ese desfalco monumental no era algo que los ciudadanos llegaran a entender. Sin embargo, esto lo entienden perfectamente. Entienden que los sujetos a los que cualquier padre de familia puede tener más miedo, resulta que esos se están quedando en libertad. Y esa estadística está creciendo. Pero volvemos, a mí me preocupa más la postura del Partido Popular, porque ¿qué dijo esta semana Cuca Gamarra? Que estaba más cerca del PSOE que de Vox, pero que el PSOE no sabe dónde está. Entonces Cuca está perdida porque está más cerca de algo que no encuentra. Y yo le digo, hombre, pues sigue buscando, ahí revuelve entre comunistas y independentistas y separatistas, sigue y claro. Filoetarras, y ahí a lo mejor lo encuentras al PSOE. O sea, Cuca Gamarra está más cerca de Bildu, que es donde está el Partido Socialista, que de Ortega Lara. Claro, esta es la tesis. Claro, esto es lo que defiende. ¿Usted, señora Cuca Gamarra, cree que el votante del Partido Popular entiende, o el votante del Partido Popular está más cerca de los bilduetarras, de Rufián, que del partido Ortega Lara, el partido de José María Alcaraz, el partido de Santiago Abascal? Y con el aborto lo mismo. Bueno, efectivamente. ¿Qué te ha parecido esta cuestión del aborto, Cristina? Pues al principio tenían una idea muy tajante, porque de hecho en rueda de prensa dijo la propia Gamarra que, porque le insistieron muchísimo, bueno, ¿y cuál es su postura con esta ley? Y decía, yo quiero defender la vida, todo el rato, yo voy a defender la vida, sí, pero después haces todo lo contrario. Entonces, no sé, yo lo veo un poco como un sinsentido, ¿no? Quieren vender una imagen,
pero después hacen como todo lo contrario, ¿no? Pero si es que se creen, Cristina, que ellos asumen la idea totalmente, que me atrevo a decir casi diabólica, de que el aborto es un derecho. Y Feijóo ha llegado a decir que es un derecho que tiene la mujer hasta donde la ley le permite. Pero ¿cómo puede ser un derecho el aborto cuando si una mujer aborta con 8 meses o con 7 meses el niño, por cierto mi hijo nació con 7 meses, resulta que es un delito? No puede ser nunca un derecho, en todo caso es una conducta que no está penalizada en determinados supuestos. Y eso le vale al PP, yo creo que ese es un camino que hay que denunciar porque somos muchos los españoles que no admitimos esa tibieza. Sobre todo el PP, en términos taurinos, nos tiene que enseñar al toro, o sea, nos tiene que mostrar realmente cuál es su posición, qué es lo que realmente piensa. Sabemos lo que piensa el PSOE sobre el aborto y sobre otros temas. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha dictaminado que en 2035 se acabarán los coches diésel y de gasolina. Bueno, pues sabemos la posición de muchos partidos, pero la del PP siempre es ambigua, siempre se queda en terreno de nadie, siempre entre dos aguas, que diría Paco de Lucía, y eso realmente es muy complicado de conocer a un partido, de querer votar a un partido que no sabes si está en misa o replicando. Y realmente creo que posicionarse... En el PP creen que eso les juega una mala jugada en política, pero yo creo que es una buena carta, ¿no? Es que, Josué, esa es la táctica que ellos juegan. Ellos están viendo que la gente está muy descontenta con Sánchez, que a la vista está que no puede salir a la calle o no puede acudir a casa de 2 chicos jóvenes sin que monte una performance todo milimetrado, el amigo de tal de cual, para que todo le funcione bien y le vaya genial. Entonces, como ve que ese deterioro de votos y un poco esa fuga en el Partido Socialista, al final lo que quiere es gobernar. Hemos tenido muchísimos años bipartidismo y al final es lo que hay. O sea, el bipartidismo es lo que trae. Primero gobiernas tú, después gobierno yo, pero la cosa es tener el sillón ahí caliente para seguir gobernando pues la legislatura de 4 años y seguir en el poder. Entonces ha visto ahí un filo muy bueno de se están haciendo una fuga de votos en el Partido Socialista. Vamos a cambiar un poco el discurso, a ver si podemos atraer a la gente progresista de la parte del socialismo. Claro, yo también soy progresista. Lo que pasa, progresista, que creo en el progreso de los ciudadanos y yo pregunto quién despacha los carnets de progresista porque yo me apunto. Porque más progreso que el que se llevó a cabo en España en los años 60 con Franco no lo ha habido. Pero yo digo... Cuidado que la ley de memoria histórica te coge por banda y te... Bueno, pues yo digo con los gitanos, pues que me metan preso. Que me metan preso. Claro. Ya está. Así que estoy de acuerdo, Cristina, Josué, quieren heredar la Moncloa a toda costa, pero cuidado, que se están situando en un terreno político del que todos los que lo quieren ocupar terminan desapareciendo, que es el centro. Eso pasó con UCD, con la CD, con CDS, con UPyD, con Ciudadanos. Porque en el centro, ¿qué hay, José? Nada. Nada. Es que yo creo que a la gente no le gusta la tibieza, ¿no? Por así decirlo. Estoy una vez aquí, esta ley la apoyo por esta parte, esta ley la apoyo por la otra. Al final lo que hace es un poco desconcertar a la población. El centro no existe. Oye, ¿y qué os parece? Porque hoy Pedro Sánchez ha centrado su discurso, su defensa en he subido el salario mínimo interprofesional. ¿Os parece que eso convence a la ciudadanía, ese 9% de subida del salario mínimo? Yo es que lo que estoy viendo es que están subiendo muchas cosas. El salario, subvenciones para tal, subvenciones para cual. Y están subiendo tantísimas cosas que al final, ¿de dónde va a salir tanto dinero en el futuro? O sea, quiero decir... ¿cómo va a repercutir esto en la economía en un futuro? Porque nosotros estamos muy felices, ese chico, esa chica o ese hombre, esa mujer, ostras, 1.080 euros, qué bien, qué alegría, voy a tener un sueldo más o menos estable, ¿vale? Pero ¿hasta cuándo? ¿No? Porque eso es una burbuja que cuando la explotas... No sabes a quién le va a estallar. Sí, bueno, sí, le va a estallar a la ciudadanía, claro. Le va a estallar a los de siempre, que al final tenemos que acarrear con las reformas, con los recortes que se llevarán a cabo por culpa de políticas disparatadas, irresponsables y que se van de madre. Yo estoy a favor de la subida del salario mínimo. Lo
Lo digo así, porque creo que es necesario, justo y necesario, que se dice en misa, que haya que subirle a las personas, sobre todo cuando vemos grandes y grandes fortunas de la manera que lo estamos viendo. Y creo que 1.080 euros es un sueldo digno para todo hijo de vecino. Pero claro, el despilfarro tiene unas consecuencias y solo centrar el discurso ahí, o sea, yo sobre todo centro la pregunta, José María, en el hecho de, ¿crees que la gente le va a agradecer a Pedro Sánchez en forma de votos esta subida del salario mínimo? Bueno, él está comprando los votos de amplios sectores de la población, no cabe duda. Lo hace de forma inteligente, a veces con algún fundamento, otras veces no. Pero yo creo que le va a la debacle económica se va a salvar por la campana, como le ocurrió a Zapatero en la legislatura que él interrumpió en el 2011. Eso le va a salvar. Sí, me temo que sí. Acabamos esta tertulia política con la cuestión con la que abría este programa. El exministro Campo, el hombre de confianza de Sánchez, que ahora mismo está en el Tribunal Constitucional, el novio de Meritxell Batet, pues se gastaba 286.000 euros en Cádiz. Cristina, no te voy a preguntar en qué te gastarías tú 286.000 euros en Cádiz, pero no sé si nos puedes dar una idea. Bueno, lo más preocupante de todo esto es que si fuese mi dinero, bueno, pues yo me lo gasto pues, en lo que a mí me plazca, ¿no? Pero es que el dinero es de todos los españoles, es lo preocupante de todo. Al final, cuando salen los casos de corrupción, no es el hecho de en qué se gasta cada cosa, es el hecho de dónde procede ese dinero. Entonces, a mí me parece, si se constata esto y es real, ¿no? Que no ha usado el dinero debidamente, claro, ¿no? Es preocupante, porque al final es un dinero que pagamos todos y que, según publicaba el debate, se lo gastaba pues en ir allí a viajes a Cádiz, porque allí pues tienes sus 2 casitas, tal, en comer por allí tranquilamente, vamos, como si fuesen unas vacaciones. Pero de menú del día te tienes que gastar muchos menús del día, para 286.000 euros. Yo creo que en el bar Antonio no comería. No, yo creo que no. Ni en las cantinas donde comía el almirante Carrero Blanco, que veraneaba en Campo Amor, que viajaba no en un Falcon ni un Super Puma, en el Dodge en que le mataron. Y que vivía en su casa. Y que Castellana 3 tenía como mucho, y he hablado con muchos y tengo grandes amigos que trabajaron allí, que ya son mayores, pero 40 a 50 personas. De ahí hemos pasado a 5.000 personas en la Moncloa. Ellos han utilizado la coartada democrática, la legitimidad democrática como coartada para todo este despilfarro. El despilfarro, qué malo es. Hay que despilfarrar sentimientos, hay que despilfarrar amor, pero, oye, el dinero público, pues evidentemente que lo mejor es no despilfarrarlo. Pues, Cristina, muchísimas gracias. Un placer de estar aquí. José María Blanco Borredoira. Muchas gracias. Vamos a ver un vídeo de Iván Espinosa de los Monteros en la sesión de control al gobierno, bueno, pues recordándole a Nadia Calviño que no ha habido personas que hayan trabajado en el sector privado en el ámbito del gobierno, y pasamos a una de las entrevistas que más ilusión me hacen aquí en La Burbuja, que ahora mismo les presentaremos. Vemos ese vídeo de Iván Espinosa. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, España es un gran país, con sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Sin duda, entre las fortalezas de este país están sus trabajadores, sus autónomos, sus comerciantes, sus pequeños y medianos empresarios, sus grandes empresas también, las que generan empleo. Y sin duda, entre las grandes debilidades y amenazas de este país están unos gobernantes que rara vez han cotizado un solo día de su vida al sector privado, que rara vez han emprendido nada. Cuando uno mira este mismo gobierno, pues uno ve un político, una funcionaria, un político, funcionario, político, funcionario, político, funcionario. Estuvo un día en un despacho de abogados, política, mejor no seguimos. El gran problema de esto, señora ministra, es que ustedes desconocen el sector privado en profundidad, desconocen el sector privado que atacan y encima gestionan de manera realmente triste. Bueno, pues esas han sido las palabras de Iván Espinosa y pasamos iba a decir del corazón a los asuntos, pero en este caso la política no nos lleva el corazón ni mucho menos, sino el corazón lo tenemos en la poesía. Y para hablar de poesía tenemos que hablar de uno de los más grandes de nuestra España, quizá pues las nuevas generaciones, las personas de mi quinta, personas que hemos estudiado pues de la LOCSE para adelante, pues este autor pues no hemos tenido el gusto, no hemos tenido el regalo de que nos lo acerquen en las escuelas,
pero nosotros se los queremos acercar a ustedes, queremos acercárselo en este programa de La Burbuja y tenemos el gustazo de contar con el hijo de Luis Rosales, el poeta del que hoy queremos hablar. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. De verdad que para nosotros es un honor. Y para acompañarnos en esta entrevista, que ha hecho un arduo esfuerzo en estar aquí, tenemos a mi querido amigo y experto en la materia, Jesús García Conde. ¿Cómo estás? Muy bien, no, de experto nada, y mucho menos delante del hijo de Luis Rosales, con el que he tenido una charlita muy agradable esta mañana, vamos, esta tarde cuando hemos llegado los dos. Vengo a la radio encendida, a tardear, como decía tu padre en ese libro a tardear, a la tarde tardeando, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Preguntarle, querido Luis, se conoce la generación del 98, se conoce la generación del 27, la generación del 36. ¿Qué nos puede hablar de esta generación de autores? Bueno, es una generación estupenda, pero una generación maldita, porque claro, viniendo de una guerra, pues bueno, es curioso, pero por ejemplo mi padre, que pertenece a la generación del 36, el primer libro, cuando lo escribió, fue en el 35, o sea que, bueno, podía ser también del 35, pero bueno, se es conocida por el 36 por la guerra, evidentemente. Que le marcó. Y bueno, yo creo que allí se encuentran, pues bueno, pues grandes poetas. Antes estábamos hablando de mi padre, por supuesto, de Miguel Hernández, de Leopoldo Panero, de Luis Felipe Vivanco, en fin, son muchos y son muy buenos. Y además creo que le dieron a la poesía algo muy importante, que es el humanismo, y al mismo tiempo, pues bueno, pues consiguieron que todo lo que hacían, una especie de mezcla entre la poesía del 98 y la del 27, y ellos lo lanzaron y fueron con lo suyo. Yo recuerdo una manifestación de Ernesto Cardenal en ABC de hace años. Ernesto Cardenal es un obispo nicaragüense y era escritor y poeta. Y entonces él decía que todo el realismo mágico, bueno, que una parte provenía de la Casa Encendida. Es decir, cosa que a mí me entusiasmó y me gustó mucho que lo dijera Ernesto Cardenal, porque yo no sabía que mi padre era amigo de Cardenal. Sí sé que era amigo de nicaragüenses, de poetas nicaragüenses, pero no en concreto Cardenal. Bueno, pues eso es una cosa bonita, porque claro, el realismo mágico es algo magnífico y extraordinario, ¿no? Pero absolutamente, absolutamente. Pues sí, efectivamente es una generación maldita, porque claro, está a caballo entre esto, luego los de la generación del 50, esos Damaso Alonso y Gerardo Diego y tal, y queda en el medio justo esta generación. De todas maneras, antes les estaba diciendo que yo no soy un experto, evidentemente, y he dado recientemente con la figura de su padre por unos villancicos. Pero no quería dejar pasar la mención que he hecho antes a los dos, a Miguel Hernández, porque he visto que una recopilación, un vídeo que hacen sobre su padre, como hemos hablado esta mañana, es de uno que se llama Pepe Marín. Y José Marín es el nombre real de Ramón Sigé, ese al que va dirigido ese de Mi corazón a mis asuntos. Este es una especie de vuelta del destino curiosa, ¿verdad? Y así decíamos, no vamos a hablar del tema porque ya Luis Rosales es suficientemente importante como para hablar de él en exclusiva, pero yo veía algún tipo de relación, un tipo de paralelismo que sea lejano entre Ramón Sigé, bueno, José Marín y Miguel Hernández, en cuanto a esa relación, y quizá Luis Rosales y Lorca, no lo sé, pero bueno, pero no lo sé. Sí No sé, Bob, el tema de los villancicos que ha salido este año, y que naturalmente estoy encantado que salga, porque es un proyecto que he hecho con Santiago Gómez Valverde, que es un poeta y también músico, y que me llamó para decirme que si podía musicalizar
un poema que se llama Para toda la vida no, del Diario de una Resurrección, que es un poema maravilloso, precioso. Y le dije, pues estupendo. Y entonces lo hizo y lo puso en la voz de Patxi Andión. Es una cosa maravillosa. Bueno, total, que a mí la música me ha gustado mucho siempre, pues yo tenía esa cosa de decir, mi padre, que es una persona que le entusiasmaba la Navidad porque creció con ella, todos hemos crecido, pero es que le contaba que en Granada la familia Rosales, el Belén de la familia Rosales era público. Es decir, todo el mundo que quería entraba a ver el Belén. Yo eso no lo he oído nunca. La verdad que no. Es Nunca. muy curioso. Entonces es una cosa, yo creo que muy bonita y tal. Entonces, claro, mi padre, pues cuando tú creces en eso, pues naturalmente, pues aparte naturalmente la creencia religiosa, aparte de todo, pues tienes en Navidad, pues es un momento muy especial, etcétera. Y entonces mi padre ha hecho 2 libros, en uno en el 40 que se llama Retablo de Navidad, otro lo hizo más tarde, creo recordar que en el 67, pero yo no recuerdo, era más con dibujos de Pepe Scassi, es una maravilla de libro, y después villancicos. Y entonces, él cada año, cada Navidad, hacía un villancico y se lo mandaba a sus amigos, después con mi padrino, que fue el primer director de la Previsión Española, Primitivo La Quintana, era el director de Sharing, y entonces hacían un villancico, un crisma, y se lo mandaban a los clientes, a todos, a tirios y a troyanos. Bueno. Y era una maravilla y todo esto. Entonces yo, que tenía eso, digo, ¿por qué vamos a hacer? Hay que hacer un disco. Pero claro, yo voy a hacer un disco. Total, que entonces, cuando conozco ya a Santiago de Valverde, pues un día le digo, vamos a comer, Santiago. Nos fuimos a comer y le dije, ¿por qué no musicalizas los villancicos? Le gustó la idea y bueno, pues ya lo vemos, tal. Vino la pandemia. Entonces la pandemia, yo siempre digo, ha habido para todos. Un antes y un después. A mí me tuvo 45 días dormido y 3 meses en el hospital. Estar aquí es una maravilla. Un milagro. Un milagro. La vida es un milagro. Pero ha habido gente que le hizo tener más tiempo. Claro. Y entonces Santiago tuvo más tiempo para poder hacerlo. Y ha hecho una obra fantástica, fantástica. Es un disco para andar por casa nuestro y tal. Y bueno, pues la verdad que ha salido muy bien, muy bien. Bueno. Y la guerra, yo me quiero centrar en la guerra civil, porque ¿cómo afecta una guerra a un poeta? A su padre, ¿qué vestigios hemos podido ver de cómo pues, una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, al final le afecta a un poeta a la hora de escribir, a la hora de enfrentarse, pues eso, a llevar a cabo pues, la obra de Luis Rosales? Hombre, a mi padre, decir más que a ninguno, pues en fin, podría ser, porque no solo es lo que tienen todos las personas, todos los poetas, lo que estás hablando sobre una guerra entre hermanos, sino que además le ocurre que, habiendo ofrecido la casa a Federico García Lorca, van a prenderle a casa de mis abuelos. Eso significó, mis abuelos mueren en el año 40 o 41, pues ya os podéis hacer idea, o sea, no, con eso, ¿vale? Y uno murió 3 días más tarde, mi abuelo murió 3 días más tarde, mi abuelo. Una tristeza brutal, es algo que es. Mi padre fue a Granada, él estaba estudiando en Madrid, fue a Granada y en julio del 36, y bueno, pues y con la familia, como todo hacía todos los veranos, y bueno, estaba allí, bueno, le pilló allí. Y claro, pues bueno, pues entró dentro de lo que es la dinámica de la guerra, etcétera, etcétera. Pasó lo de Federico García Lorca, con lo cual, pues bueno, pues no voy a contar, que lo que quiero decir es que, bueno, pues fue una... Federico era su maestro, era su amigo,
y era el protegido de la familia. Protegido de la familia, aunque la familia naturalmente García Lorca era importantísima, pero bueno, pues los malos tratos, etcétera, etcétera, que habían tenido y las amenazas, etcétera, etcétera, pues hicieron pues que pudiera, que quisieran que se refugiara en Casa de los Rosales. Hubo una reunión en la cual pues se ofrecieron, mi padre ofreció varias opciones, pasar al bando republicano, ir a casa del músico granadino, gracias, Falla, o ir a casa de mis abuelos. No pasaban, las relaciones con Falla no pasaban su mejor momento, por lo que eso lo desechó. Pasar al bando republicano le dio miedo, y quedaba lo que parecía pues, una opción muy segura, como era la casa de mis abuelos, porque mi tío Pepe era una persona muy importante dentro de la Falange en Granada, y por tanto pues no parecía que pudiera haber ningún problema. Y bueno, pues, naturalmente lo hubo, fue una desgracia extraordinaria, nos privó a nuestro país de un poeta extraordinario, de un hombre extraordinario, y que no hay más que oír pues esos afondos y cosas así que hay, esos programas de televisión en los cuales mi padre habla sobre Federico. Porque, claro, yo hablo sobre Federico, pero quien habla sobre Federico y cómo habla y lo que dice, y es clarísimo. Pues se privó a España de un hombre extraordinario y de un poeta a la altura de su persona. Sí, sí, efectivamente, aparte de Sánchez Mejía, se ve que Luis Rosales era un buen torero en la plaza también, ¿verdad? Y entiendo que Lorca tuviera miedo de pasar al bando rojo, republicano, como se ha dicho aquí, porque los intelectuales que lo eran, los que pudieron, quizá salvo Alberti, si es que Alberti era un intelectual, más allá de un activista, pasaron o se fueron de España. Sí, marinero en tierra y tal, y se equivocó la paloma y se equivocó tantas veces Alberti de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que Luis Rosales es importante en sí mismo, en su poesía encendida, en sus mañanas y en sus tardes. Claro. Y yo estoy muy contento de estar esta tarde encendida. Porque la casa encendida, os hablaba antes del realismo mágico, ¿no? De lo que tiene, pero ¿por qué podría emocionar a alguien del siglo XXI, a alguien de 2023, seguir emocionando esa obra de su padre? Bueno, a ver, mi padre, estamos hablando del año 49. Mi padre había escrito una obra de teatro que espero que salió en el 39, y escrita con Luis Felipe Vivanco, y que creo que va a salir este año, en el 23, que me parece una maravilla, estoy entusiasmado. Había escrito también la poesía heroica del Imperio, también un retablo de Navidad. Hicieron una cosa que cuento por aquí, por allá, se llama Los versos del combatiente. Entonces yo, una de las cosas por las cuales yo estoy más orgulloso de mi padre es por ese libro que es desconocido, no poco conocido, sino desconocido. Y es un libro que se hizo bajo los auspicios de Dionisio Ridruejo, y con lo que se llamaba el Grupo de Burgos, en los cuales pues estaban pues Luis Felipe Vivanco, mi padre, y entonces estaban en Burgos. Y ese libro es una maravilla, porque es un libro de poemas, es un libro sobre la guerra, pero unos y otros somos hermanos y somos los mismos. Los muertos son los mismos unos y otros, son españoles y tal. No había rabia, no había todo ese tipo de cosas. Ni revancha. ¿No? Y eso está escrito. Y mi padre lo que escribió, porque lo escribieron varios, y los de mi padre, pues efectivamente se ve claramente que no hay en el menor atisbo de revancha, no hay el menor nada en contra. Y eso siempre me ha parecido una cosa extraordinaria en esto. Siguiendo el asunto, bueno, el caso es que
Él empieza, llega a Madrid, tiene que terminar la carrera de filología hispánica, se mete con Dionisio, es secretario de una revista que se llama Escorial, una revista que lo que hace es intentar que todos esos escritores que se han ido fuera y que no se podían, pues empezar a publicar cosas de ellos, tratar de que la cultura española vuelva a ser lo que era, etcétera, etcétera, tratando de aunar voluntades. Y eso ocupa durante todos esos años, él escribe y tal. Y llega un momento dado en el cual está viviendo él en casa de mi tía Esperanza, la divina carcelera, que le llamaba Federico García Lorca. Y entonces le dice mi tía Esperanza: Luis, se acabó. Tú te puedes quedar, pero los libros no. O sea que alquílale un piso a los libros. Y que le pasa mucho a los escritores. Alquiló, ellos estaban en Rodríguez San Pedro, y entonces alquiló Altamirano 34, y ese es el comienzo. Bueno, total, que llegó un día que está allí y habían quedado por la tarde con un poeta sudamericano. Y se puso a escribir. Se puso a escribir por la tarde, o sea que... Y las cosas salían. Y empezaba a ver todo aquello. Cuando lo vuelve a leer y dice: esto puede seguir, se puede continuar. Bueno, estuvo 7 días, de los cuales el trabajo de uno lo tiró a la basura. O sea, fueron 6 días. Y lo escribió de golpe. Sus amigos, Leopoldo Manero, Luis Banco, bueno, una serie de gente estaban esperando abajo, porque claro, en aquellos tiempos no había móviles. Claro. Entonces estaban esperando no lo creo, abajo, no lo creo. Para ver cuándo mi padre les daba el ok, que ya eso lo que no sé si salía a la ventana y les hacía así o algo así, pero el caso es que estaban todos allí esperando para que les leyera a mi padre lo que había escrito. Y bueno, y entonces, pues salió una obra monumental. Yo creo que es una obra extraordinaria, una obra que sigue gustando, es una obra que en las diferentes generaciones posteriores ha sido una obra fundamental, es una obra que sigue siendo moderna. Y yo creo que es que habla sobre el hombre, habla sobre la soledad, habla sobre la familia, empieza ese tan bonito de que se van encendiendo pues las luces en los cuartos de sus amigos, de sus personas queridas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la verdad que es un gran libro. Es una obra que hay que leer y no hay que perder. Yo, para terminar, quería que nos hiciese la siguiente reflexión. Si su padre hubiese tenido otra ideología política, si hubiese sido muy de izquierdas, si hubiese sido de otra manera, al fin y al cabo, ¿cree usted que se le leería más? ¿Cree usted que la historia de alguna manera ha maltratado a su padre, o el poder político de alguna manera no quiere que las escuelas, que hoy en día se estudie con mayor profundidad? Yo creo que, a ver, mi padre, como dijo Neruda, que lo escribió, era un profundo antipolítico. Entonces, no ha sido bien tratado ni por unos ni por otros. Estuvo en el medio, estuvo siempre en el medio, componiendo, etcétera, etcétera. Estuvo allí. Estuvo en tres revistas. En Escorial, después ya como director en Vida Española, que tenía capital monárquico, y que salieron 4 números. El quinto, la censura le obligó a poner un editorial sobre Franco, y naturalmente muy laudatorio sobre Franco,
Y entonces, claro, pues para una revista de capital monárquico, etcétera, etcétera, mi padre, pues bueno, lo consultó naturalmente con sus accionistas, los accionistas y él pues dijeron que no. Y naturalmente Vida Española se acabó. Posteriormente estuvo en Cuadernos Hispanoamericanos. Y en Cuadernos Hispanoamericanos, pues una cosa similar, un artículo que yo creo que era de Ramón de García Sol, pero no estoy seguro, sobre Federico. Y le dijeron que no podía ser, que no salía. Entonces dijo, si no sale, dimito. Dimitió. Segunda revista. Y la tercera revista, La Nueva Estafeta, que decían que fuera la mejor revista española en los años 70 y así, 80, y bueno, se publicaba todo el mundo. Tenía un prestigio extraordinario. Bueno, pues no, se acabó porque era deficitaria. Claro, que me digan una revista cultural que no sea deficitaria, naturalmente. Y la cerraron y bueno, pues sí, efectivamente, aquí se ve. Si mi padre hubiera estado muy bien tratado, pues difícilmente de 3 revistas que uno es director sale despedido. Sale despedido por esos motivos, no por otros, ¿no? Bueno, pues no sé, yo con eso quiero decir que ni unos ni otros ni todo lo contrario, porque lo que sí era no creía en la política. Porque, claro, no creía en la política por lo que le había pasado antes. Se había encontrado en medio de una situación absolutamente tremenda y a esa injusticia y esa barbaridad. Mi padre en Granada terminó. Mi padre en Granada tenía 2 personas que eran aparte de la familia, ¿no? Uno era Joaquín Amigo, que era, diríamos, su mentor vital y que fue el que le presentó a Federico García Lorca. Y Federico era su mentor profesional, literario, como escritor, diríamos. A Federico se lo llevaron de su casa y a Joaquín Amigo lo tiraron por el Tajo de Ronda. Unos y otros. Y eso es una guerra civil. Pero lo tiraron por el Tajo de Ronda, no los mismos. No, claro, los otros. Es que eso por eso digo que unos y otros, que al final, que mi padre no fue nunca amigo de los políticos. Nosotros, como Luis Rosales, pues cada día también somos más antipolíticos, nos gusta más hablar de estos temas en la burbuja, en la cultura. Jesús, ¿te parece que despidamos a don Luis Rosales preguntándole los versos favoritos? Sé que es una pregunta muy complicada, pero los versos favoritos de su padre o algo que usted recuerde. ¿Sí? Ha traído, pues... No queréis, puedo leer. Sí. ¿Queréis que lea un por poema? favor. Esto es un honor, por favor. Era Luis Rosales en la burbuja, ¿verdad, Jesús? Hombre, claro, es la burbuja, como se ha dicho antes, es un espacio de cultura antipolítica que aunque lo dijera no eruda, es verdad. Es verdad. Nosotros aquí pues, hablamos mucho de política, pero hablamos de otras cuestiones y en este caso pues, rápidos. Nos encanta. Como son rápidos se pueden hacer. Lo que pasa es que lo que tenía que haber hecho era poner esto aquí para esto, pero en fin, es bueno, eso es lo hago rápido. Sí, claro, esto se supone que deben estar aquí. Aparte eso lo hace más humano todavía, claro. el escoger al azar. Aquí está. Es caprichoso el azar. Este es el último libro que ha salido sobre mi padre. Muy bien. Que a ver, por cierto, lo 119, por un lado. Ese es un poema que se llama Autobiografía y que se llamaba, cuando lo escribió la primera vez, se llamaba así. Pero después, con el tiempo, y así salió en una separata de Cuadernos Hispanoamericanos, pero con el tiempo, como se va a ver, pues bueno, dijo, no, esto es otra cosa, que le puso autobiografía. Se entiende muy bien cuando se ve. Como el náufrago metódico que contase las olas que le bastan para morir, y las contase, y las volviese a contar, para evitar errores hasta la última,
hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente. Así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Está mal, ¿no? Joder, es que... No está madre del mal. amor A ver, hermoso. otro. Nosotros nos equivocamos también en las cosas que más queríamos, ¿eh? Jesús. A ver, 228. Que este es el que contaba antes. Tiene que superar el anterior. Sí, que este es el que ha musicado Santiago Gómez Valverde y lo canta Patxi Andión. Y lo recomiendo porque es una maravilla. Se llama Para toda la vida, no. Y dice: he caído tantas veces que el aire es mi maestro. Solo puede acabarse lo que al vivir se olvida. Si nuestro amor fue siempre como una despedida, cuando todo termine, quedará lo más nuestro. Ya he empezado a morir para aprender a verte, con los ojos cerrados, y pienso que es mejor. Para toda la vida no basta un solo amor. Tal vez el nuestro sea para toda la muerte. Jesús. Y si da tiempo para el último, para uno que me dedicó. Que el terminar más alto es difícil, Luis. Yo creo que yo lo dejaría aquí, porque esto es terminar A ver. de forma redonda. El acabose. A ver. Pero cerramos con el Sí, con este ya. último poema. Teníamos horas, pero 100. es espectacular. Por cierto, 140. Esto, yo soy hijo único y entonces, pues claro, pues como los hijos, lo que pasa con los hijos. este únicos. recopilatorio está en... ¿cómo se titula? Este se titula Primavera del Agua. Primavera del Agua. Esto Pueden es, sí, adquirir en cualquier con un magnífico librería. prólogo de Gabriele Morelli, Qué bueno. que es premio Eñe, un tipo estupendo. Bueno, entonces, me hizo este poema porque me fui a Coruña una semana, cuando tenía 17 años y 11 meses y pico, porque cuando llegué me lo dio de regalo de santo, el 25 de agosto, que nosotros era nuestro santo. Y se llama Palabras para iniciar una despedida. Mira, A Luis. que al pelo. Eso es. Ya no tengo nada que esperar. Y al filo de la vida quiero despedirte, hijo. Contigo me espera cuanto ya he vivido. Cuanto tú vivieres, me espera contigo. Mis ojos te siguen cuando ya te has ido. Te siguen mis ojos. No puedo seguirlos. Me duelen los años que no te he tenido. Vívelos de nuevo como puedas, hijo. Vive como puedas lo tuyo y lo mío. Desde que tus pasos me abren el camino, casi estoy viviendo desanochecido. Para hacerme vida, para hacerme sitio, todo se está haciendo de nuevo contigo. Hijo de mi carne, de mis sombras, hijo. Pues aquí tenemos al hijo de Luis Rosales, ese poema que le escribió su padre cuando, a punto de cumplir 18, se fue una semanita a La Coruña. A La Coruña. Qué bonito. Don Luis Rosales, muchísimas gracias, Querido, de verdad, muchas por gracias. este regalo. Y ya saben, háganse con la obra de Luis Rosales porque seguro que la van a disfrutar. Muchísimas gracias. Pues pasamos de literatura, en este caso del poeta, vamos a hablar, yo creo que de novela, pero bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Carlos Paz en el día de hoy, porque bueno, el listón ha quedado alto, pero cada vez que viene Carlos Paz, el listón sube y sube. Don Carlos Paz, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues un placer, como siempre, estar aquí. Estaba escuchando a Luis Rosales, el hijo de Luis Rosales, y estaba recordando muchas cosas, entre otras que hubo gente que ganó la guerra pero perdió la paz. Eso es una reflexión preciosa y se la agradezco.
¿De quién nos va a hablar hoy? Decirte simplemente, sé que vamos hoy un poco atropellados, pero después del programa del otro día, en La Bañera ha habido muchas féminas que querían que le enseñase el acorazado. Ah, sí, es verdad. Pero usted sabe que yo el acorazado solo lo enseño a una. Sí, usted es fiel en ese sentido y no se lo va a enseñar a más, pero nos prometió que no venía en carne presente o venía en globo. Y por lo tanto... He venido. Aunque lo del globo, que va a ser un dirigible, está estudiándose. Bueno. Hoy, que venía a hablar de Eric Blair. ¿Eric Blair? Y diré a la gente, ¿quién es Eric Blair? Claro. Pues es el nombre real del seudónimo George Orwell. Ah, o sea que conocemos el seudónimo. Efectivamente. Anda, Su anda. nombre verdadero era Eric Blair. Qué bueno, qué bueno. Un escritor inglés que fue periodista, fue ensayista, tiene unos ensayos muy interesantes y toda su obra tiene un carácter autobiográfico muy interesante. Escribió, por ejemplo, Sin Blanca en París y Londres, que nos da una idea de cómo fue su juventud. Escribió algunos libros en contra del Imperio Británico. Escribió Camino a Wigan Pier, donde él se hace, bueno, pues sintoniza con todos los problemas de la clase obrera británica del primer tercio del siglo XX. Y llega así hasta escribir 3 libros de los que vengo a hablar someramente porque hoy creo que vamos atropellados. Sí, hoy tenemos poco tiempo, pero ha estado aquí el hijo de Luis Rosales. Entonces Yo me adapto. Cuando es poco tiempo, poco tiempo. Cuando hay mucho tiempo, yo me gusta recrearme también. Claro, efectivamente. Yo sé que a usted le gusta recrearse. Pues háblenos de esas 3 obras de George Orwell. Me ha sorprendido que este hombre inglés hablase en contra del imperio inglés. Cosa que aquí en España sí estamos acostumbrados a hablar contra España, pero en otros países no tanto. Así es. Los 3 libros son Homenaje a Cataluña, Rebelión en la Granja y 1984. De Homenaje a Cataluña, decir que otro libro que sigue esa senda de lo autobiográfico. Él vino aquí, se declaró un antifascista furibundo, vino a través de ese Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, de carácter trotskista, a Barcelona, llega y fue testigo de las purgas estalinistas. Él mismo salió escopetado y por los pelos, casi cae en esas purgas, y describe todo aquello que vio él mismo. De hecho, cuando coge ese barco y vuelve a Gran Bretaña, vía Francia, rompe el carné del Partido Comunista. Los otros 2 libros, Rebelión en la Granja y 1984, siempre se dice... estaba brujuleando ahí en esa cloaca que es Internet, y siempre sistemáticamente se habla que lo escribió en contra de los totalitarismos. Bueno, lo escribió en contra del comunismo, de ese comunismo que él había defendido, pero que cayéndose del caballo como San Pablo, descubre que era una máquina de picar carne, no solamente con los enemigos, sino con los propios. Y Rebelión en la Granja es esa metáfora, ese relato a modo de cuento con animales como personajes, que lo que retrata son las purgas estalinistas de la Unión Soviética y de las que él había escapado por los pelos. Y centrarme sobre todo en el libro 1984. De Rebelión en la Granja, si no recuerdo mal, el cerdo era Napoleón. Tiene ese nombre. Ese nombre. Es una película que se ha llevado al cine de manera de animación, sí. Y la verdad que, vamos, en filosofía y en este tipo de asignaturas es muy breve. Suele mostrar, es verdad, es muy breve. Se puede encontrar cualquiera de ellos, pero sobre todo Rebelión en la Granja y 1984 no habrá librería que no tenga alguno de estos títulos. El señor Feijóo cometió el error, no sabemos si fue un lapsus o realmente lo creía, que se escribió en 1984, pero le podemos decir a la audiencia que en 1984 no se escribió en 1984. No, lo escribe poco antes de morir. Él muere en el año 50, 1950. En el 48. Creo que fue en el 49, pero pues, luego lo veremos, 48 o 49, ahí queda grabado. Nos jugamos un pero cachopo. Indudablemente, si no fue en uno, fue en el otro. En 1984, que se habla mucho de este libro, incluso ahora se utiliza comúnmente el adjetivo orwelliano, la gente no sabe ni de lo que habla, por supuesto no se han leído la novela, pero queda ahí, es de buen tono decir que se ha leído como otras tantas cosas. Y yo creo que no calculó Orwell en qué sistema político se iba a dar, se iba a concretar ese 1984, esa distopía opresora y deshumanizante.
Y paradójicamente se ha dado en la democracia, a mi parecer, con esas telepantallas, con ese gran hermano, con ese ministerio de la verdad, con el doble pensar que está muy al uso hoy y con ese revisar la historia constantemente, que es a lo que se dedican en parte los legisladores que sufrimos. Es decir, toda esa novela o grandísima parte de esa novela se está dando hoy delante de nuestros ojos. En la distopía que muestra Orwell, su apellido estaba censurado. No se podía decir la palabra paz, en este caso. No, perdón, no se podía decir la palabra guerra y por lo tanto se hablaba de paz o menos paz. Y existió el Ministerio de la Verdad, como se intenta hacer real hoy. Una serie de unos paralelismos que yo creo que no calculaba Orwell que se dieran en democracia, pero la realidad es que se están dando en democracia. O sea, que no era tanto un antitotalitarista, sino anticomunista, al darse cuenta que el comunismo, pues fíjense, aquí en Barcelona y en muchos lugares, pues estaba causando los estragos que causó durante el siglo XX. Así fue, aunque se le publicita mucho, yo creo que lo publicitan, o gran parte de los que lo publicitan, no han leído una palabra sobre él. Por cierto, usted y yo teníamos razón, lo que pasa es que usted siempre tiene más razón que yo. Lo escribió en el 48, se publicó en el 49. Ah, pues mira, los dos teníamos razón. Pero usted tiene más razón porque cuando se publica es cuando cuenta Fue un poquito antes de morir, eso un sí. libro. Eso es. Pues nos hemos quedado sin tiempo, don Carlos Paz. Pues ¿Por qué debemos leerla en 2023? De leer cualquiera de estas tres. Precisamente, antes estaba escuchando los versos de Luis Rosales, cuando una obra merece la pena se puede leer en el siglo XXIII, en el siglo 34 y allá hasta donde el ser humano siga con esa costumbre tan maravillosa que es leer. Son obras enteramente actuales, 1984, el que lo lea hoy encontrará paralelismos con lo que se está viviendo, se está sufriendo y se quiere imponer porque no hemos llegado ni a la 10ª parte de lo que se quiere imponer ese nuevo orden mundial. Así que recomiendo, por supuesto, la novela 1984 que se puede conseguir en cualquier librería, es muy fácil hacerse con ella. Cuando algo merece la pena se puede leer en cualquier siglo, en cualquier época. Cuando algo es una mierda, en ninguna época se debe de ver. Me da ideas para venir la semana que viene con libros que sean una mierda. Por ejemplo, usted puede hacernos, ¿no?, unas recomendaciones de libros que no se deben leer o que son una mierda. Efectivamente. Que los hay, ¿eh? Pues por ahí irán los tiros la semana que viene. Porque no hay que leerlo todo. No, es mejor no leer a leer mierdas. Todos hemos pensado muchas veces que es mejor leer, siempre es bueno, siempre hago. No, hay cosas que tienen que ir a la hoguera. Claro. Y 1984, Rebelión en la Granja y Homenaje a Cataluña, tienen que estar en todas las casas. Efectivamente. Pues van a fichar usted en el círculo de lectores. me da a mí porque ese final ha sido estupendo. Don Carlos Paz, muchísimas gracias, de verdad. Un placer estar contigo, Cárdenas. Gracias. Pues nosotros nos vamos, que nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, y ha sido una burbuja de esas que me encantan. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.